Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino y ver dónde nos encontramos en el programa de Dios en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y para eso necesitamos ver en la casa de Dios el programa que se ha estado llevando a cabo de edad en edad. Para eso quiero leer en la carta a los Hebreos del apóstol San Pablo, capítulo 12, versos 18 en adelante, y también Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6. Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 12, verso 18 en adelante. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, al monte Sinaí, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí nos habla de la congregación de los primogénitos que están inscritos. ¿Dónde? Están inscritos en los cielos. ¿En qué parte? En el libro de la vida del Cordero. Y en Hebreos capítulo 3, verso 1 en adelante nos dice San Pablo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para el testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el misterio de la congregación de los primogénitos, de lo cual hemos leído en esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es un misterio muy grande del reino de los cielos, este misterio de los primogénitos de Dios, pues los primogénitos de Dios son los escogidos de Dios, de los cuales habla Cristo a través de los evangelios, y estos escogidos de Dios son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Estas personas, vean ustedes, vienen de Dios y pasan por este planeta Tierra
y viven una temporada en estos cuerpos mortales para hacer contacto con la vida eterna, para hacer contacto con Cristo, para recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre del Cordero y recibir el Espíritu de Cristo, y así recibir el nuevo nacimiento y así obtener el cuerpo de la sexta dimensión, cuerpo teofánico que necesita cada hijo de Dios, para después en el día posterior recibir el cuerpo eterno, el cuerpo físico que Cristo ha prometido para todos los que han creído en Él. Cristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 40 nos dice: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora vean que la resurrección con vida eterna y para vida eterna, para reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad, es para todos aquellos que han creído en Cristo y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. También encontramos en la ocasión en que Jesús fue a resucitar a Lázaro, que vean ustedes, ya tenía 4 días de haber muerto y ya estaba en el sepulcro, en una cueva. Y miren ustedes, cuando llegó Cristo allá, dice, entonces Marta, capítulo 11, verso 20 en adelante, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ahora vean ustedes cómo Cristo aquí nos muestra que Él es la resurrección y la vida, y el que en Él cree, vean ustedes, no morirá eternamente, o sea, que su cuerpo físico muere, pero Él lo resucitará a la persona en un cuerpo eterno. ¿Cuándo? En el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ese capítulo 6 del libro del Evangelio según San Juan nos habla en 4 ocasiones las palabras siguientes. De parte de Cristo dice: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Porque vean ustedes, han transcurrido de Cristo y sus apóstoles hacia acá 2000 años y todavía la resurrección de los muertos en Cristo no ha ocurrido. Es que el día postrero es el 7º milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que un día de Dios para los seres humanos representa 1000 años. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 así nos dice: porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 nos dice la misma cosa. Y ahora hemos visto lo que es el día postrero, del cual Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, todos los creyentes en Él que han partido, que sus cuerpos han muerto, tienen la promesa de ser resucitados. ¿Cuándo? En el día postrero, o sea, en el 7º milenio, que es también conocido como el nombre o el día del Señor. Y ahora, ¿qué son los días postreros? Los días postreros son el 5º, 6º y 7º milenio. Y por eso San Pablo y San Pedro siempre decían que Dios había hablado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, pero en los postreros días, dice San Pablo, ha hablado por medio de su Hijo. Vean, esto está en su carta a los Hebreos capítulo 1,
Y verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿cuándo nos habló por su Hijo? Dios, en los postreros días. Y vean, han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá, porque los postreros días, siendo el quinto, sexto y séptimo milenio, encontramos que habían comenzado cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Cuando tenía de 4 a 7 años de edad comenzó el quinto milenio, que es el primero de los días postreros delante de Dios. Y por eso también el apóstol San Pablo nos enseña que para los días postreros vendrían tiempos peligrosos, y eso es lo que ha estado experimentando toda la humanidad. Estos 2000 años que han transcurrido han sido tiempos muy peligrosos para los seres humanos. Y ahora vean cómo el apóstol San Pedro también nos habla de los días postreros o tiempos postreros, y en su carta primera de Pedro, capítulo 1 y versos 18 al 21 o 18 al 20, hablándonos de la forma en que hemos sido rescatados, o sea, por Cristo, por su sangre preciosa. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con esa sangre es que hemos sido rescatados, nosotros hemos sido redimidos. Ya destinado, ¿quién? El Cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Cristo estaba destinado para morir en la cruz del Calvario? Desde antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios ya estaba el programa de redención, y también estaban las personas por las cuales Cristo moriría. Estaban las personas que creerían en Cristo como su Salvador y recibirían su Espíritu Santo, y esos son mencionados en la Escritura como los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, escritos allí cuando el Cordero de Dios fue destinado para morir en la cruz del Calvario, y luego fue manifestado, cumplido ese propósito, cuando apareció Jesús sobre la tierra. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y por amor también de ustedes, y por amor mío o de mí, Cristo fue manifestado y murió en la cruz del Calvario. ¿Cuándo? En los postreros tiempos o postreros días que comenzaron cuando Cristo estaba sobre la tierra. Y ahora San Pedro también nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 14 en adelante, el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Para cuando San Pedro dice que Dios dijo por medio del profeta Joel que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, dice que ha sido para los postreros días. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ya estaba derramando de su espíritu sobre toda carne el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ya habían comenzado los días postreros, que son quinto, sexto y séptimo milenio. Ya había comenzado el quinto milenio. Ahora hemos visto lo que son los días postreros, y de los días postreros en cuál estamos en la actualidad,
en el último, o sea, en el día posterior, en el séptimo milenio, que es también el día del Señor. Y ahora, conociendo este misterio de lo que son los días postreros, y ahora viendo también el misterio de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y viendo que estos primogénitos vendrían a la tierra en carne humana y tomarían un cuerpo mortal, corruptible y temporal, el cual nacería por medio del instrumento que Dios destinó para nosotros vivir a la tierra, o sea, por medio de nuestros padres terrenales. Luego encontramos que también al nacer tomaríamos un espíritu del mundo, el cual entraría en el cuerpo físico que nacería por medio de nuestra madre terrenal. Y vean ustedes que por venir en esa forma a este planeta Tierra hemos venido sin vida eterna en nuestro cuerpo físico y en nuestro espíritu, y se requiere un nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo en San Juan capítulo 3 y versos 1 en adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora vean ustedes cómo Cristo establece que se requiere el nuevo nacimiento para poder entrar al reino de Dios, y así venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, de esta familia celestial que viene por medio del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. De esa familia, Cristo es el primero. Él es el principio de la creación de Dios, nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y esa creación de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Es una nueva raza lo que Dios está creando aquí en la tierra, en medio de los seres humanos, y esa nueva raza se llama la familia de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los primogénitos, o la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora ven ustedes que esta es la casa donde Cristo ha colocado siervos fieles y prudentes, de etapa en etapa, de edad en edad, para darle el alimento espiritual a tiempo a los hijos de Dios en la casa de Dios, o sea, a los primogénitos de Dios, a la congregación de los primogénitos de Dios. Estos siervos fieles y prudentes han sido enviados de edad en edad. Para cada edad envió un mensajero. Para la primera edad de la iglesia gentil, que se cumplió en Asia Menor, envió a San Pablo. San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y también decía que Dios quiso revelar por medio de San Pablo a su Hijo Jesucristo. O sea que Jesucristo se reveló al pueblo gentil por medio de San Pablo, bajo el ministerio que operó en San Pablo. Y así de edad en edad Cristo ha estado revelado en la porción correspondiente a cada edad por medio del mensajero
de cada edad. Para la primera edad fue San Pablo, para la segunda edad Ireneo, para la tercera Martín, para la cuarta Colombo, para la quinta Lutero, para la sexta Wesley y para la séptima el reverendo William Marion Branham. Esos son los 7 ángeles mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Cada una de esas edades se cumplió en un territorio. La primera edad se cumplió en Asia Menor, la segunda en Europa, allá en Francia. La tercera se cumplió también en Europa, en un territorio europeo, en una nación europea. La cuarta también, la quinta también. La quinta se cumplió en Alemania y Lutero fue su mensajero. La sexta se cumplió en Inglaterra y Juan Wesley fue el mensajero para esa sexta etapa. Y la séptima se cumplió en Norteamérica y el mensajero fue el reverendo William Marion Branham. Y luego, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para el día postrero, para los primogénitos de Dios? Ser llamados y juntados, pues ya las 7 etapas o edades han transcurrido y solamente nos queda la edad de la piedra angular. ¿Y cuál es el territorio donde se cumplirá esa edad de la piedra angular? Pues la América Latina y el Caribe. De Norteamérica pasa a la América Latina y el Caribe para llamar y juntar a sus escogidos con gran voz de trompeta y colocarlos en la etapa de la edad de la piedra angular, y es con seres humanos que Él ha estado formando su cuerpo místico de creyentes, su iglesia. Y ahora vean ustedes que así como formó cada etapa con seres humanos, llamados por medio del ministerio que Cristo manifestó en cada ángel mensajero, para la edad de la piedra angular, forma la edad de la piedra angular con seres humanos latinoamericanos y caribeños, los cuales son llamados por Jesucristo a través de su ángel mensajero en este día postrero. Y así es como para el día postrero, los primogénitos escritos en el cielo, que estarían viviendo en la tierra y serían llamados y juntados con la gran voz de trompeta, estarían en su mayoría en la América Latina y el Caribe, porque ese es el territorio en donde se cumple la edad de la piedra angular y en donde se abre una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en donde Jesucristo se manifiesta por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a todos sus escogidos en este día postrero. Ahora hemos visto el misterio de los primogénitos inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y hemos visto esta congregación de los primogénitos de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por todas estas diferentes etapas entre los gentiles hasta llegar a la edad de la piedra angular y llegar al territorio latinoamericano y caribeño, donde Dios tiene a las personas que formarán parte de esta edad de la piedra angular. Y si alguno se ha ido a otro continente o a otra nación buscando mejores medios de vida, mejores medios económicos, el mensaje le llegará hasta donde quiera que él se encuentre. Le llegará el llamado de Cristo para subir a la edad de la piedra angular y ser juntado ahí y ser parte de la edad de la piedra angular, que es la parte final del cuerpo místico del Señor Jesucristo, que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora miren cómo en la América Latina y el Caribe construiría Cristo la edad de la piedra angular con seres humanos para completar su cuerpo místico de creyentes, y esa edad corresponde al lugar santísimo de ese templo espiritual del Señor Jesucristo. Así como el lugar santísimo del templo que hizo Salomón y del que construyó Moisés estaba en el occidente, o sea, en el oeste, también el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo está en el occidente, o sea, en el oeste, en el territorio del continente latinoamericano y caribeño. Y ahora vean ustedes la bendición tan grande que le ha tocado a la América Latina y al Caribe en el programa de Dios. Es en medio de la América Latina y el Caribe, o sea, en medio de los latinoamericanos y caribeños, que todas estas cosas serían dadas a conocer en el día postrero. Dice, sube acá. ¿A dónde tenemos que subir? A la edad de la piedra angular. Así como en cada edad pasada hubo que subir a la edad donde estaba el mensajero de cada edad para escuchar la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad.
Y ahora, para escuchar la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, hay que subir a la edad de la piedra angular, porque ese es el mensajero de la edad de la piedra angular. Y por medio de ese mensajero es que Cristo, con esa gran voz de trompeta o trompeta de Dios, nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y en Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién? Cristo nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero. Por eso encontramos que es el ángel del Señor Jesucristo el que da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo prometió que Él daría a conocer. Es porque en su ángel mensajero estaría Jesucristo dándonos a conocer todas estas cosas, así como estuvo en cada ángel mensajero en cada edad pasada, llamando y juntando a sus escogidos y dándole a conocer las cosas que debían conocer en cada edad. Y ahora vean ustedes cómo la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo, que sería escuchada por las ovejas de Cristo, y serían llamadas y juntadas y serían colocadas en el redil del Señor. El redil del Señor es su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, es la congregación de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ahora miren cómo Cristo dice en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son hebreas, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este rebaño es la congregación de los primogénitos de Dios, la congregación de las ovejas del Señor. Ese rebaño, ese redil es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo escucharían la voz del buen pastor las ovejas de Cristo de edad en edad? Pues por medio del ángel mensajero de cada edad. Por medio de San Pablo en la primera edad, por medio de Ireneo en la segunda, por medio de Martín en la tercera, por medio de Colombo en la cuarta, por medio de Lutero en la quinta, por medio de Wesley en la sexta, y por medio del reverendo William Mario Branham en la séptima edad de la iglesia gentil, y en este día postrero en la edad de la piedra angular, por medio de su ángel mensajero. Y así es como, por medio de estos ángeles y mensajeros, Cristo llama y junta a sus ovejas en cada etapa, en cada edad de su iglesia. Y ahora, en este tiempo en el cual vivimos, la iglesia del Señor Jesucristo está en la etapa del llamado final del buen pastor, por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a sus ovejas en el redil del Señor, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, en ese cuerpo místico de creyentes que es la congregación de los primogénitos de Dios. Y por eso es que el llamado ha llegado a la América Latina y al Caribe, porque las ovejas de Cristo, los primogénitos de Dios del día postrero de la edad de la piedra angular, estarían en su mayoría, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Así es que Dios no se olvidó de los latinoamericanos y caribeños, y colocó entre los latinoamericanos y caribeños hijos e hijas de Dios, primogénitos de Dios, escogidos de Dios, ovejas del redil del Señor Jesucristo, para llamarlas y juntarlas en este día postrero. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos en el tiempo de la América Latina y el Caribe, donde Cristo está llamando y juntando a sus escogidos, a sus primogénitos, y los está llamando y juntando, ¿dónde? En la congregación de los primogénitos de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por medio del mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, es que son llamados y juntados todos
los escogidos de Dios. Por eso es que cuando los escogidos escuchan la predicación del Evangelio del Reino y escuchan el misterio de la segunda venida de Cristo siendo revelado, dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Y le abre el entendimiento a Jesucristo con el mensaje del Evangelio del Reino y dicen: esto sí que yo lo entiendo. Ahora sí que yo puedo entender las cosas de Dios. Ahora sí que yo puedo entender las Escrituras que antes no podía comprender. Vean ustedes, ¿entendían ustedes lo que eran los días postreros? No lo entendían. ¿Entendían cuál era el día postrero? No lo entendían. ¿Entendían ustedes lo que eran los primogénitos de Dios? No lo entendían, pero ahora sí saben que son los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que vendrían a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes, hay un sinnúmero de misterios en la Biblia que no podían ser entendidos en tiempos pasados, pero que serían entendidos en este tiempo final en la América Latina y el Caribe, donde se abriría la edad de la piedra angular, la edad en donde una nueva dispensación también se abriría, la dispensación del reino, y se proclamaría el mensaje del Evangelio del Reino, mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora vean todas las cosas que Cristo tenía reservadas para la América Latina y el Caribe, para cumplirlas en el territorio latinoamericano y caribeño, y bendecir así a los latinoamericanos y caribeños, llamando en medio de los latinoamericanos y caribeños a todos los escogidos de Dios, que son los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora vean ustedes cómo todas estas cosas ya están siendo manifestadas en la América Latina y el Caribe. ¿Y dónde están los primogénitos de Dios en este día postrero? Siendo llamados y juntados. Aquí estamos. Aquí hay un grupo en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, México, y en toda la República Mexicana hay primogénitos de Dios que han sido llamados y juntados, y todavía hay más que serán llamados y juntados y dirán presente al llamado de Jesucristo. Y en toda la América Latina y el Caribe hay primogénitos de Dios que están siendo llamados y juntados, y podemos decir que Dios tiene muchos hijos e hijas de Dios en la América Latina y el Caribe. Como dijo a San Pablo en una ocasión: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahora Cristo nos puede decir: yo tengo mucho pueblo en este continente latinoamericano y caribeño, en la América Latina y el Caribe. Muchos hijos e hijas de Dios, muchos primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, para venir a formar parte de la congregación de los primogénitos de Dios, o sea, venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El misterio de la congregación de los primogénitos de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, amados amigos y hermanos, presentes, dándoles testimonio del misterio de la congregación de los primogénitos de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos los primogénitos que faltan por ser llamados y juntados sean llamados y juntados, y pronto todos seamos transformados y seamos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo con nuestro amado Señor Jesucristo en la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta tarde, dándole gracias a Jesucristo por la congregación de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que en este día postrero en su mayoría se encuentran ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Así es que el glorioso reino milenial estará lleno
de latinoamericanos y caribeños. Bueno, dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Gracias a Dios. Amén y amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Que Dios nos trajo este mensaje tan maravilloso y que todo salió perfecto. Gracias a Dios tenía temor porque se podía dañar la filmación, pero todo fue perfecto. Vemos que Dios puso su mano para que todo saliera bien y eso le agradecemos de todo corazón. Bueno, estamos ahora felices de haber tenido a William con nosotros y esperamos que desde este momento en adelante, de la presencia del hermano William en este lugar, haya una bendición grande y gloriosa sobre este lugar y sobre toda Ciudad Victoria. Que la presencia de Él acá y las bendiciones que nos ha dado se materialicen en cada uno de nosotros y se materialicen en este lugar y en la ciudad, en Ciudad Victoria. Todos los primogénitos escogidos de Dios que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que aparezcan pronto por este mensaje maravilloso, por esta palabra maravillosa que ha sido hablada. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a dejar a nuestro hermano Francisco Guerra para que él siga adelante y quizás tengan algún canto, no sé cómo tendrán la continuación de la actividad, ya Francisco nos indicará. Nosotros tenemos que viajar esta misma noche para Potosí y qué bueno que tenemos buen tiempo, así que podemos ir viajando tempranito y vamos a llegar muy temprano allá. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias también a hermano Pedro, que nos ha traído con su hijo, con sus vehículos, nos han estado moviendo, nos han estado trayendo y nos han estado atendiendo. Que Dios les bendiga, Dios les recompense grandemente. Y así todos los que han colaborado para hacer posible esta actividad, que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, mis hermanos.
el mensaje con más facilidad. Entonces vamos a dejar a nuestro hermano William con unas palabritas también antes de cortar el listón para entrar allí, porque el hermano William también es testigo de cómo se empezó toda esta obra por acá. Si el hermano William recuerda que íbamos por allá por un pueblito, allá donde estaba Mauro, y allí en el patio por ahí, pero ahora ve cómo el mismo William es testigo de cómo esto ha ido avanzando, caminando, creciendo. Yo sé que él también está agradecido a Dios por lo que Dios está haciendo. Nosotros estamos agradecidos al Señor Jesucristo por lo que ha hecho, por esta palabra maravillosa, este mensaje perfecto que Él ha traído por este tiempo, el cual Dios ha respaldado y ha bendecido. Entonces vamos a dejar a nuestro hermano William, antes de cortar el listón, con unas palabras de bendición para este salón, este comedor, Nido de Águila, que se llama Nido de Águila, el cual va a ser para la facilidad de la congregación. Un aplauso para